Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio poder dirigirme una vez más a cada uno de ustedes en esta mañana para transmitirles una pequeña porción de la palabra del Señor. Rogamos a Dios que a través de este mensaje añada a sus vidas fe y esperanza. Aprovecho también esta oportunidad para saludar a todos los amigos que hacen contacto con nosotros, a cada uno de los hermanos de la fe que forman parte de la gran familia del Centro Cristiano de Adoración Viva. Para todos ustedes, muchas, pero muchas bendiciones. Todavía hoy nos encontramos confinados en casa por motivo de esta crisis tremenda que sigue afectando a las naciones de la tierra. Son días muy difíciles, muy complicados. Esta situación ha afectado a muchas familias en todo el mundo. Y en medio de toda esta situación tan crítica que estamos viviendo, podemos ver la manifestación del carácter de muchas personas sin Dios. Muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón se valen de la mentira, del engaño, de la codicia, de la deshonestidad. Pareciera pues que los únicos intereses por alcanzar son sus intereses personales y se olvidan que también hay gente que también padece y que tiene mayores necesidades que nosotros. Una de las noticias que estamos escuchando a través de las redes sociales es que en medio de esta crisis son muchos los matrimonios que se han separado, familias que se han desboronado por causa de la crisis y muchos también han abandonado a sus hijos en las calles. Nosotros no podemos perder la paz. No podemos perder, mis amados hermanos, el control, desesperarnos, sino que tenemos que fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Lo más lamentable del asunto es que muchas personas que conocían del Señor, que tenían una vida estable en Dios, han apostatado de la fe y han regresado a vivir una vida de pecado. Eso es lo más lamentable. Pero la palabra del Señor siempre trae respuesta satisfactoria para la vida del ser humano, independientemente de los tiempos que nos haya tocado vivir. Y la Biblia nos dice en el libro de Daniel, en el capítulo 1, hay una historia bien interesante que nos anima a cada uno de nosotros como hijos de Dios a fortalecernos en fe en tiempos de crisis, en tiempos de prueba, en tiempos de transición. La palabra del Señor nos dice así, Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando nosotros entramos en contexto nos damos cuenta pues que era el tiempo donde Daniel se encontraba en Babilonia, había sido llevado cautivo en Babilonia y el rey Nabucodonosor, el rey que gobernaba en ese tiempo, había establecido un programa de adoctrinamiento para aquellos jóvenes judíos, aquellos jóvenes hebreos que habían sido traídos a Babilonia, los había introducido en un programa de adoctrinamiento y ese programa era con el fin de prepararlos para que les sirvieran a él personalmente en su reino. En este programa de adoctrinamiento, la palabra del Señor nos hace saber que habían áreas muy puntuales y específicas que Nabucodonosor quería fomentar en la vida de esos jóvenes. Primeramente, afectar su identidad. Le dio un nombre nuevo. Quería cambiar su identidad. Daniel sabía muy bien cuál era su nombre. Daniel no tuvo ningún problema, mis amados hermanos, en que le cambiaran su nombre. Él sabía que su nombre era Daniel, era el nombre que le había colocado su madre. Él sabía que ese nombre tenía raíces hebreas. Otra de las cosas que también había hecho este rey era que le había instruido en la cultura babilónica y también en el idioma de los caldeos. Daniel no tuvo tampoco ninguna resistencia en poder aprender todas estas cosas. Sin embargo, Daniel tenía muy claro quién él era y en quién él creía. Pero hay algo que sí nos llama la atención, es que la palabra nos dice en Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Muchos
estudiosos de la palabra llegan a decir que Daniel se resistió a comer esta comida porque quizás estos alimentos estaban consagrados a los ídolos de los caldeos. Nosotros no sabemos si esto fue así. El asunto es que la Biblia me dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con estas cosas que le estaban sirviendo a él. Más allá de lo que nosotros pudiéramos especular o decir acerca de este asunto, lo que yo puedo ver en esta porción de la palabra es que Daniel no quiso tener comunión con aquellas cosas de las cuales ellos participaban. Porque si hay algo que me lleva a pensar acerca de la decisión que tomó Daniel, es que Daniel tenía una convicción firme. Él sabía quién él era y en quién creía. La pregunta que nos debemos hacer nosotros en este tiempo es: ¿cuáles son nuestras convicciones? La gente cree en muchas cosas, se deja persuadir. Hoy por hoy, uno de los instrumentos que está influenciando más a nuestra sociedad es el teléfono celular. A través del teléfono celular y las redes sociales, las personas son persuadidas a hacer cualquier cantidad de cosas, a seguir cualquier cantidad de conductas. Pero solamente aquellas personas que tienen una convicción firme en su fe pueden mantenerse en el lugar donde Dios les ha colocado. Nadie tiene que decir quién tú eres. Nadie tiene que decir lo que tú tienes que hacer. Si tú sabes quién eres en Dios y quién es Dios para tu vida, nadie te puede mover de la condición espiritual donde Dios te ha llamado a estar. Mis amados hermanos, Daniel tenía una convicción firme en la fe. Tenía una convicción firme, estaba convencido claramente de quién era Dios para su vida y quién era él para Dios. La pregunta es: ¿cómo logramos nosotros tener una convicción firme? Y sobre todo en este tiempo en la cual nos encontramos viviendo. Porque quizás muchas personas se sienten muy avalentonadas, se sienten muy fuertes cuando todo está marchando muy bien. Pero cuando llegan las crisis, nuestra fe es removida. Ahí es donde realmente es probada nuestra fe. En medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles de la vida. Y podemos entender, mis amados hermanos, que nuestra convicción puede hacerse fuerte cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Yo quiero instar a cada uno de ustedes en este tiempo de confinamiento a que puedan leer la Biblia, a que puedan leer la palabra de Dios. Allí hay recomendaciones muy importantes para ti, para mí, que van a fortalecer nuestra vida espiritual. Leer la Biblia no de cualquier manera. No podemos tener la Biblia como cualquier libro que lo tenemos en la mesita de noche y la leemos de vez en cuando. Tenemos que tomar la palabra de Dios como nuestro alimento diario y no solamente leerla, meditar en ella. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, porque medita en ella de día y de noche. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros en este tiempo: tomar la Biblia, leer la palabra de Dios y meditar en ella. Meditar en la palabra de Dios es detenernos por un instante en aquellas cosas que Dios nos está diciendo y de qué manera la podemos nosotros poner en práctica en nuestra vida para que esto traiga el mejor fruto para cada uno de nosotros. Muchas personas leen la Biblia, inclusive personas ateas leen la Biblia con otros propósitos, con los propósitos de desacreditar la palabra de Dios. Hay gente que son brujos, que son gnósticos y leen la Biblia. Pero solamente aquellas personas que reciben a Jesucristo en su corazón, reciben de Dios, mis amados hermanos, una belleza extraordinaria cuando leemos la palabra por la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos ayuda a poder conocer la palabra, quien nos orienta, nos guía hacia toda verdad. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos meditar en la palabra del Señor.
Y esto, mis amados hermanos, es lo que produce en nosotros una convicción fuerte. Nadie nos va a mover de la condición espiritual en la cual hemos sido llamados por Dios a permanecer. Eso causa en nosotros, mis amados hermanos, un carácter firme en medio de las condiciones de crisis que se pueden suscitar en medio de estos tiempos. Una persona con un carácter fuerte puede decirle no a las cosas que no les conviene. Mis amados hermanos, cuando no tenemos un carácter fuerte, cedemos ante las pretensiones de este mundo. Daniel tenía un carácter fuerte y él tomó la determinación de no contaminarse con la comida del rey. Es más, en el capítulo 3 de ese mismo libro, nosotros podemos darnos cuenta que Nabucodonosor había levantado una estatua para que todas las habitantes de esas provincias se inclinaran ante ella y le adoraron. Pero Daniel, la convicción que tenía Daniel en su Dios, en su fe, le llevó a tomar la decisión a él y a sus amigos para no inclinarse, a no arrodillarse ante la estatua que había levantado Nabucodonosor. Muchas personas, lamentándolo mucho, se están inclinando ante las pretensiones de este mundo hostil, se están inclinando, están cediendo ante las cosas que estamos viendo que de alguna manera están asediando nuestra sociedad, pero nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios. Cuando nosotros, mis amados hermanos, tenemos un carácter fuerte, una convicción firme en Dios, podemos ser consecuentes en aquello que hemos dicho, que creemos y que vamos a seguir haciendo en la fe. Hay mucha gente que entró en esta pandemia con muy buen ánimo. Comenzaron a hacer una lista de cosas para hacer en casa. Muchos estaban haciendo recetas de cocina, estaban haciendo ejercicios, otros estaban tomando un tiempo para la oración, la lectura de la palabra, y quizás los primeros días parece algo muy fácil. Pero ¿qué pasa? Que ya no tenemos unos pocos días en casa, ya tenemos ya más de 100 días confinados en casa, y quizás muchas personas que veían toda esta situación como un tiempo tan solo de vacaciones en casa para compartir con la familia, se ha convertido en un tiempo muy complicado y hostil. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos nuestra convicción clara de quién es Dios para nuestra vida y quiénes somos nosotros para Él, el carácter de Cristo se manifiesta en nosotros para seguir firmes aún en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Yo te insto en esta mañana a que no pierdas la fe, a que no pierdas la esperanza, a que sigas leyendo la palabra de Dios, a que sigas, mis amados hermanos, meditando en cada una de estas porciones de la Escritura, a que tú puedas entender que Dios está al control de nuestra vida y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y sobre todo, mis amados hermanos, entendiendo que todo aquello que Dios permitiese en nuestra vida seguramente será para nuestro bien. Dios, mis amados hermanos, está al frente de esta situación y Él sabe muy bien cómo hace las cosas. Como buen alfarero está dándole forma a la vasija y nuestro carácter será procesado aún en medio de estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Yo bendigo la vida de cada una de estas personas que están escuchando el mensaje en esta mañana y le pido al Señor para que les fortalezca en la fe, para que les ayude en medio de estos tiempos, para que no decaigan, para que no se desanimen. Si hay alguna persona que ha dejado de leer, de orar, para que venga un ánimo nuevo y pueda venir un revestimiento espiritual a su vida, para que pueda tener una postura diferente en medio de este tiempo tan difíciles que nos ha tocado vivir.